ictiosis epidermolítica. Preséntate tú misma. De acuerdo. Bueno, yo soy María Cevilleta, soy investigadora predoctoral en ictiosis en la Universidad de Salamanca, trabajo con Rogelio, que algunos conoceréis. Y bueno, lo que os voy a presentar hoy es en lo que se va a basar sobre todo en mi tesis doctoral, que son nuevas estrategias para el tratamiento de la ictiosis epidermolítica. Vale, antes de nada me gustaría hablar de cómo funciona una piel sana. Aquí tenemos una foto de una piel sana a simple vista, que si le hiciéramos un corte y lo miráramos al microscopio, esto de aquí es lo que veríamos, la epidermis. Esto de aquí es un esquema de la epidermis para que se entienda todo un poquito mejor, en que cada uno de estos cuadritos va a ser una célula. La epidermis está formada por distintas capas de células que se van a diferenciar con respecto, van avanzando hacia la superficie, haciéndose cada vez más aplanadas y más resistentes, hasta llegar a formar el estrato córneo, que es la última capa de la epidermis, la que está en contacto con el medio externo. La epidermis tiene una función muy importante, que es la función barrera. Impide el paso de agua de nuestro organismo hacia el exterior y también impide la entrada de microorganismos patógenos que puedan producir infecciones. ¿Qué pasa cuando tenemos una epidermis ictiótica? Aquí tenemos una piel con ictiosis a simple vista, que de nuevo, si le hacemos un corte y lo miramos en el microscopio, esto de aquí es lo que vemos. Tiene un aspecto bastante diferente con respecto a una epidermis normal, sobre todo por el grosor del estrato córneo, que hemos dicho que era esta capa que está en contacto con el medio exterior. ¿Por qué pasa esto? Pues porque en la ictiosis tenemos un problema en la función barrera, que puede ser dada por distintos genes, distintas proteínas, que luego os voy a explicar. Y como no está funcionando bien esta función barrera, lo que hace el cuerpo es intentar compensar y generar más y más barrera, dando lugar a estas escamas que vemos aquí en la piel ictiótica. Vale, antes de seguir con la presentación, me gustaría hablar un poco sobre qué es un gen y qué es una proteína. Un gen es una secuencia de ADN que tiene la información necesaria para generar una proteína. Sin embargo, el ADN no puede salir del núcleo. Entonces necesita un mensajero que lleve esa información del ADN a la zona de la célula donde se producen las proteínas. Para poner así un ejemplo, el ADN sería como un manual de instrucciones, pero que no puede salir de una caja fuerte. Por lo tanto, hace falta que se hagan fotocopias para sacar esa información de la caja fuerte al exterior. Vale, cuando tenemos un problema en el manual de instrucciones, cuando tenemos un error, la fotocopia también va a llevar ese error y el resultado final pues será erróneo. Esto, cuando ocurre en el ADN, es lo que llamamos mutación. De acuerdo, ahora que hemos introducido el concepto, vamos a hablar de las distintas proteínas que están involucradas en la epidermis y en su correcta función barrera. Entonces, tenemos proteínas que están involucradas en la señalización, que funcionan como un semáforo, que lo que va a hacer es coordinar qué hace cada célula y cómo lo hace, para asegurar que tengamos una epidermis coordinada. También tenemos proteínas involucradas en las uniones intercelulares, que son las que van a unir unas células a otras. También tenemos proteínas involucradas en la síntesis de lípidos, que nos han estado hablando Aina y Olga, que funcionarían como una especie de cemento que refuerza ese estrato córneo. También tenemos proteínas involucradas en la estructura de la célula, en dar estructura a la célula. Funcionarían como una especie de andamio dentro de la célula que le da sujeción y estructura, haciéndolas resistentes pero también flexibles. Por supuesto, también hay proteínas cuya función desconocemos, sabemos que son importantes, pero bueno, todavía queda mucha investigación por delante. Vale, cuando tenemos un problema en alguna de estas proteínas, se puede dar lugar a una ictiosis. En el caso de las proteínas estructurales, cuando se ven afectadas, podemos tener ictiosis vulgar o ictiosis epidermolítica. Como podéis intuir por el título de la presentación, yo me voy a centrar en la ictiosis epidermolítica, que puede estar causada por mutaciones en los genes de las queratinas 1 y 10. De acuerdo. Las ictiosis epidermolíticas tienen dos formas, la forma recesiva y la forma dominante. ¿Qué significa esto? Que en la forma recesiva las dos copias de un mismo gen están mutadas, la copia paterna y la copia materna, y dan lugar a una proteína que no funciona. Sin embargo, en la ictiosis
dominante, solamente una de las copias del gen está mutada, dando lugar a una proteína que no funciona correctamente. Vale, antes de seguir hablando un poco de la ectesis epidermolítica, vamos a introducir qué hace cada una, ¿no? ¿Qué hacen estas queratinas que son tan importantes? Pues bueno, todo empieza con una queratina 1 y una queratina 10 que funcionan juntas. Una queratina 1 se va a entrelazar con una queratina 10, formando un dímero. Estos dímeros luego van a interactuar entre ellos, formando estructuras más y más grandes hasta llegar a formar los filamentos, que son esos andamios que estábamos diciendo que dan estructura a la célula. Sin embargo, como he comentado, todo empieza con una queratina 1 y una queratina 10 entrelazándose. Cuando se entrelazan correctamente, la queratina 1 es sana y la queratina 10 es sana, dan lugar a un dímero estable. Sin embargo, cuando uno de los dos está mutado, da lugar a un dímero inestable, como vamos a ver ahora mismo. Vemos un cambio aquí en la forma en la que queratina 1 y queratina 10 interaccionan, así sería la forma sana, y aquí ya sí cuando tenemos una mutación. Así a simple vista no parece algo muy importante, podría incluso parecer insignificante, pero realmente va a comprometer la estabilidad de la célula y va a impedir que la piel nos proteja adecuadamente del entorno. Entonces, como hemos dicho, si tenemos queratina 1, las dos copias del gen sanas, se dará lugar a proteínas sanas, y lo mismo con queratina 10. Si las tenemos sanas, darán lugar a proteínas sanas que luego las queratina 1 sanas interaccionarán con queratina 10 sanas, formarán dímeros estables que darán lugar a estructuras finales estables también, que puedan sujetar bien la célula. Sin embargo, cuando una de estas copias está mutada, como en este ejemplo tenemos queratina 10, pues ya vamos a tener un problema. Vamos a tener en cuenta que tenemos las proteínas de queratina 1 van a ser sanas y una de las que se producen con la copia sana de queratina 10 también, de forma que vamos a tener dímeros estables formados por queratina 1 sana y queratina 10 sana. Sin embargo, también vamos a tener dímeros formadas por queratina 1 sana y queratina 10 mutada. Estos dímeros van a ser inestables. Entonces, cuando los dímeros estables interaccionen con los inestables, darán lugar a una estructura final inestable. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente con que una copia del gen esté mutado y solamente pues dé lugar a una proteína errónea, realmente no solamente va a hacer mal su función, sino que va a tirar por la borda la función correcta de la otra copia. Vale, y aquí es ya donde entra en juego la estrategia terapéutica en la que nosotros estamos trabajando. Lo que nosotros pretendemos realmente es apagar el gen mutado, de forma que no se produzca proteína, que solamente se produzca la sana. Pero vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Pues vamos a hacerlo con un ejemplo. En este caso tenemos una ectesis epidermolítica porque tiene una de las copias de queratina 10 está mutada. Por lo tanto, tenemos un gen paterno que es sano, que da lugar a un ARN mensajero, que hemos dicho antes, que era como esa fotocopia del ADN, ¿no? Que funciona como mensajero para dar lugar a las proteínas. No va a llevar mutación y la proteína final va a ser correcta. Sin embargo, el gen materno tiene una mutación, su ARN mensajero va a llevar la mutación también y la proteína que se va a dar lugar va a ser errónea. Es al nivel del ARN mensajero al que nosotros vamos a actuar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues introduciendo una molécula pequeña que se llama ARN de interferencia pequeño, sirna para los amigos. Entonces, al meter este sirna, lo que va a hacer es reconocer específicamente la mutación del ARN mensajero, de forma que en cuanto lo reconoce, lo degrada. Si antes habíamos dicho que el ARN mensajero es como una fotocopia, vamos a pensar en el sirna como una trituradora de fotocopias erróneas. Vale, entonces la cosa quedaría así. Tenemos un gen paterno que da lugar a un ARN mensajero sin mutación y por tanto se produce la proteína. Sin embargo, el gen materno, como tiene la mutación y su ARN mensajero también lo tiene, este se degrada y no da lugar a proteína. Entonces, el gen materno lo seguimos teniendo y sigue estando mutado, pero realmente no va a dar lugar a una proteína. Sería como tener un manual de instrucciones erróneo, pero que nunca nadie va a leer.
Sin embargo, estamos diciendo que queratina 1 y queratina 10 funcionan juntos. Entonces, si tenemos las dos copias de queratina 1 sanas y ahora solamente estamos produciendo proteína de una copia de queratina 10, vamos a tener un desequilibrio entre las copias de queratina 1 y de queratina 10. Por lo tanto, lo que planteamos también es introducir un gen exógeno de queratina 10 que sea capaz de producir la proteína final sana de queratina 10. De esta forma ya tenemos un equilibrio. El gen paterno da lugar a una proteína sana, el gen materno no da lugar a ninguna proteína y el gen exógeno de queratina 10 sano que hemos metido dará lugar a proteína de KRT10 sana. Por lo tanto, ahora ya se restaura el equilibrio entre queratina 1 y queratina 10, dando lugar a dímeros solamente estables, porque están formados por proteínas sanas que sean capaces de volver a dar sujeción a la célula y restaurar la función barrera de la piel. Ya solamente como para finalizar, comentar que esto no lo hacemos así como así, el sigma y el ADN no se tira a las células, sino que tienen que ir bien empaquetados y además necesitamos un vehículo que permita a las células, que permita a estas moléculas entrar dentro de las células. Y por supuesto, pues hay distintos vehículos para hacer esto. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.